Bueno, el tema a desarrollar el día de hoy es el tema de gonorrea y bueno, el día de hoy vamos a empezar con unos casos clínicos que retomaremos cuando veamos la parte de sintomatología. Bueno, el caso 1 es un masculino de 19 años que se presenta a consulta por presencia de secreción uretral dolorosa. Niega cualquier historial de enfermedad de transmisión sexual previa y la tinción de Gram de la secreción uretral muestra glóbulos blancos con diplococos Gram negativos intracelulares. El segundo caso es el de una mujer de 21 años que acude a consulta quejándose de fiebre, dolor articular y rash durante los últimos 4 días. Su último periodo menstrual fue una semana antes y a la exploración física detectan datos de artritis en rodilla izquierda, muñeca derecha y dolor y eritema en ambos tobillos. También tiene pústulas en sus manos y rodillas y refiere antecedentes de sexo sin protección durante un viaje realizado recientemente. Entonces, recordando un poco lo que habíamos visto en el abordaje de una monoartritis, una paciente joven con poliartritis y estas lesiones en manos y codos pustulosas. El tercer cuadro es, es de un neonato de 4 días de nacido, sin antecedentes de complicaciones durante el parto, que es valorado en el servicio de urgencias pediátricas por la presencia de secreción purulenta profusa y edema bipalpebral. El cuarto caso es una mujer de 35 años de edad que acude a valoración ginecológica refiriendo dolor abdominal en cuadrantes inferiores de una semana de evolución intermitente y de moderada intensidad, refiere antecedente de dispareunia hace 3 días y sangrado posterior escaso. Ha notado febrícula e incremento de la frecuencia urinaria. A la exploración física presenta dolor a la palpación media en ambos cuadrantes inferiores de predominio derecho y sensibilidad uterina y de anexos al examen pélvico bimanual, así como presencia de secreción endocervical purulenta. Bueno, pues estos 4 casos están relacionados evidentemente con el tema, con gonorrea, y vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología. Esta sigue siendo un problema de salud global, es una causa muy frecuente de uretritis en hombres y causa frecuente de cervicitis en mujeres. Las tasas más altas, como suele suceder en las enfermedades de transmisión sexual, es en adolescentes y adultos jóvenes. Hay una subestimación de las tasas debido a la falta de información o de reportes adecuados y a las infecciones asintomáticas que son bastante frecuentes. En cuanto a la epidemiología, es importante mencionar que hay una susceptibilidad decreciente a antimicrobianos por parte de este patógeno que ha generado una resistencia franca a las clases de antimicrobianos más comúnmente utilizados. ¿Qué factores de riesgo existe para adquirir gonorrea? Pues bueno, una nueva pareja sexual, múltiples parejas sexuales, el inicio de la vida sexual activa a una edad temprana, el bajo nivel socioeconómico y educativo, episodios previos de gonorrea y el abuso de sustancias. El abuso de sustancias siempre se considera un factor de riesgo porque se relaciona con prácticas sexuales de riesgo. Hablando de gonorrea y VIH, bueno, los pacientes que tienen una u otra tendrán comportamientos sexuales de riesgo que los predisponen a padecer ambas. La infección por gonorrea facilita la adquisición y transmisión de VIH. La activación de las células CD4, que son el blanco del VIH, se da por la infección por Neisseria, algo similar a lo que ocurría con sífilis, ¿no? En cuanto a las células dendríticas, y esto favorece la infección de VIH en pacientes con gonorrea. Hay una mayor expresión del VIH y producción viral en pacientes con gonorrea, por lo que la transmisión del VIH en pacientes que tienen ambas será más fácil. Se ha visto, de hecho, concentraciones de RNA de VIH mayores en semen en pacientes que tienen además gonorrea. Bueno, vamos a hablar en esta primera parte de fisiopatología y bueno, tendremos que hablar de los factores de virulencia. Antes mencionar que este es un patógeno estrictamente humano, no se conoce enfermedad en otros animales y es una bacteria que está muy bien armada, tiene múltiples factores de virulencia. Otra característica muy importante es la variación antigénica de alta frecuencia que ha hecho imposible el desarrollo de una vacuna adecuada, evade el sistema inmunitario por varios mecanismos que mencionaremos y desarrolla rápidamente resistencia a los antimicrobianos.
Bueno, ¿qué características tiene esta bacteria? La más importante es que es un diplococo, lo vemos en pares, es un gram negativo, es un intracelular facultativo, esto puede decir, lo hemos mencionado, puede estar dentro o fuera de la célula, aerobio obligado. Aquí la célula blanco es el polimorfo nuclear, pero también vamos a ver que las células epiteliales, a diferencia de meningitidis, esta no es encapsulada, no forma esporas, y también la diferencia de meningitidis, el no fermentar maltosa. No es móvil y es catalasa positiva y oxidasa positiva. Tiene 4 etapas la fisiopatogenia. Empieza con la fijación a la superficie celular de la mucosa, que posteriormente penetra de manera local y genera una invasión local, para posteriormente una proliferación local, que genera una respuesta inflamatoria local, y en cepas resistentes pueden causar diseminación sistémica. Vamos a hablar de los factores de virulencia más importantes. Estos factores permiten el ataque de las células inmunes, pero también la evasión del mismo. El pili tipo 4 es uno de los más importantes, permite la unión a células epiteliales, pero también hay pilis de conjugación. Estos pilis de conjugación permiten la conexión entre bacterias y a través de estas conexiones intercambio de información, principalmente genes de resistencia, para generar proteínas antigénicas que puedan variar con cada infección, lo que comentábamos, que puede complicar el desarrollo de una vacuna, pero también evita una respuesta inmune específica en infecciones posteriores. Aquí, hablando de gonorrea, es frecuente la reinfección, se sabe que hay anticuerpos antipili, sin embargo, esta situación pues evita que en una segunda infección haya una respuesta específica. Pili C se encuentra en la punta del pili tipo 4 y también en la membrana externa. Esta es la adhesina principal. Entonces, su función, totalmente la adhesión a las células. Las proteínas asociadas a la opacidad o proteína 2, que conocemos como OPA, es una familia de 11 a 12 proteínas que van a mediar la unión con leucocitos, células epiteliales y células endoteliales. Esta es crítica para la supervivencia de la bacteria in vivo y tiene tropismo por las moléculas de adhesión celular del antígeno carcinoembrionario. Por B, es una proteína que literal tiene una función de poro, se encuentra en la membrana externa y permite el movimiento de iones y nutrientes hacia el periplasma bacteriano. Otra muy importante es el lipoligosacárido gonocóxico. Este es un antígeno de la pared celular. Vamos a hablar más adelante de la sialilación, que es un mecanismo importante de defensa de esta bacteria, y este se une a receptores de glicoproteína humana, que son células, bueno, este se encuentra principalmente en células epiteliales uretrales y células del esperma. Esto que permita entrar dentro de este tipo de células, pues bueno, facilita la transmisión sobre todo de nombres y dispara también la respuesta inflamatoria. Este factor se encuentra relacionado sobre todo con esto, con la respuesta inflamatoria y la posibilidad de desarrollar sepsis. ¿Okay? Luego tenemos la proteasa de IgA. Esta la hemos visto, es un factor de virulencia de varias bacterias. Sabemos que la IgA está presente en las secreciones mucosas, es el primer mecanismo de defensa, ya que ayuda con la opsonización de bacterias. Y al ser un factor que destruye literalmente esta inmunoglobulina, pues bueno, aquí evade esta primera respuesta inmune. La catalasa, para aquellas que sí llegan a ser opsonizadas, la liberación de sustancias como peróxido de hidrógeno, destruyen la bacteria dentro de la vacuola. Sin embargo, la catalasa evita esto y evade, o sea, permite que evada esta respuesta inmunológica y que continúe la sobrevida y pueda multiplicarse para posteriormente ser liberada al torrente sanguíneo. La invasión local, bueno, los gonococos pueden invadir tanto polimorfos como células epiteliales. El pili C y el oligosacárido gonocóxico permiten la internalización en un proceso dependiente de actina y clatrina. Van a formar macropinosomas, que no son otra cosa que grandes vacuolas, donde pueden sobrevivir y pueden multiplicarse ya dentro de la célula.
La interacción de OPA con la célula huésped, habíamos comentado, a partir de estas moléculas de adhesión celular de antígeno carcinoembrionario, también juegan un papel en esta invasión local. Y por B también habíamos comentado esta proteína que funciona como poro. La difusión, bueno, la difusión va a ser posible en ciertas cepas. Va a haber cepas sensibles a suero y cepas resistentes al suero. Esto serán las resistentes las que logren superar la activación del complemento. Y para esto, la PORB1A es una proteína que, bueno, también hay algunas variantes que tienen PORB1B, y estas proteínas lo que hacen es unirse a proteínas del complemento como C4 y el factor H, que son ambas proteínas reguladoras del complemento. A partir de esta unión, digamos que regulan la respuesta del complemento y permiten la sobrevida de la bacteria. La sialilación que habíamos comentado, gonocóxica del oligosacárido gonocóxico, no es otra cosa que la envoltura en ácido siálico, que le permite una especie como de camuflaje y también incrementa la unión al factor H, todavía regulando más la respuesta del complemento. Esto permite, con esta sialilación, evadir el sistema inmune. Hay varios mecanismos más a partir de los cuales la bacteria puede evadir el sistema inmune. La más importante la mencionamos, tiene variación antigénica tanto en OPA como en los pilis, como en el lipo-oligosacárido. Esto, como dijimos, también evita la neutralización de anticuerpos a una variante de pili específica. La sialilación del oligosacárido gonocóxico impide la unión de anticuerpos bactericidas a objetivos de superficie, ¿ok? Como dijimos, hace como una especie de camuflaje para que no pueda ser atacado por anticuerpos bactericidas. Otra cuestión es el mimetismo molecular. Tiene similitud de los azúcares del oligosacárido con los glucolípidos del huésped, que permiten también generar este mimetismo molecular. Las proteasas de IgA, que dijimos que, bueno, interrumpen esta primera respuesta inflamatoria, y además se sabe, bueno, con todo esto, que no induce una inmunidad protectora, de tal manera que la reinfección por gonorrea es frecuente y, pues bueno, esto sería en cuanto a la fisiopatogenia. Vamos a dejar este primer video aquí para posteriormente hablar sobre el cuadro clínico.